Bendiciones para todos, mis queridos hermanos y amigos. Les saludamos con mucho respeto y amor en el nombre de nuestro Señor Salvador Jesucristo, pidiéndole al Dios que lo continúe bendiciendo grandemente y por que así nosotros podamos seguir comunicados por medio de las redes sociales, trayendo enseñanza cada semana, trayendo una palabra de edificación, una palabra de amor, una palabra que edifica al hombre espiritual, y de eso que se trata, el poder hablar la palabra de Dios, el poder hacer la gran comisión que Dios nos mandó a hacer. Su palabra lo dice claramente, ir y predicar el evangelio a toda criatura, o sea, ir alrededor del mundo y predicar el evangelio a toda criatura, y todo aquel que cree será salvo, el que no será condenado. Estoy parafraseándolo, pero para que tengan una idea de la palabra como la dice, que tenemos que hablar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Entonces, en esta semana quiero hablar acerca de que ya tú no tienes que hacer más sacrificio, porque ya Cristo lo hizo por ti. Este va a ser el tema de la enseñanza o de la prédica o del mensaje, debido a que estamos celebrando la Semana Santa y hay muchas personas que toman especialmente esta semana para hacer sacrificios y creen que haciendo esos sacrificios van a poder obtener lo que ellos quieren que Dios le dé, o para querer acercarse más a Dios, o para cualquier peticiones que tienen a Dios. Creen que haciendo sacrificio van a cambiarle la mente a Dios, o van a hacer que Dios escuche sus peticiones, lo cual no es de esa manera, mis hermanos, que Dios opera. Dios quiere que nosotros nos acerquemos con obediencia, con reverencia y con agradecimiento, y Él nos dará todo lo que nosotros necesitemos. Porque si usted está buscando a Dios por un beneficio, pues entonces usted lo está buscando interesadamente. Y no es de esa manera que debemos de buscar a Dios, sino, como le dije, de agradecimiento, de amor, porque Él es nuestro creador, nuestro Dios, nuestro Salvador. Y debido a eso, uno tiene que tener más conocimiento y aprender de que no podemos tratar de comprar a Dios, o de hacer algo para convencerlo a Él a que Él haga lo que nosotros queramos que Él haga en nosotros. Y debido a esa falta de conocimiento, esa ignorancia de la verdad, hay muchas personas que en Semana Santa hacen sacrificios, y hacen sacrificios de tal manera que hasta se hacen daño a su cuerpo, y creen que haciendo eso están agradando a Dios, y no es de esa manera, amigo que me escucha y hermano que tal vez está viviendo erróneamente en el conocimiento de la vida cristiana, puesto que ya Cristo lo hizo en la cruz de Calvario por una vez para siempre. Y si la persona hace ese tipo de sacrificio, le está anulando y está pisoteando el mérito de ese sacrificio que hizo Cristo en la cruz de Calvario. En otras palabras, si usted se pone a hacer sacrificio, pues usted está quitándole el poder y el honor de que Cristo lo hizo ya por usted, por mí, por toda la humanidad, ese sacrificio en la cruz de Calvario. En otras palabras, usted no tiene que hacer sacrificio. Usted simplemente arrepiéntase y venga a los pies de Jesús y empiece a vivir esa nueva vida que Cristo le va a dar una vez usted se aparta del pecado, y usted no tiene que hacer ningún sacrificio más. Lo único es que el sistema mundano ha venido engañando por generación en generación a la humanidad, culpándola que tienen que hacer obras, que tienen que hacer sacrificio para quitarse la culpabilidad, para quitarse el pecado, para borrar cualquier error que hayan cometido en su vida, y de esa manera lo mantienen cautivo en la mentira, en la falsedad
de esas religiones falsas y de esas doctrinas falsas, las cuales no edifican al hombre, sino que lo mantiene completamente hundido en la ignorancia de la verdad. Dicho esto, nosotros como creyentes y que conocemos de la verdad, tenemos que hablar esta verdad. Especialmente usted no necesita hacer más sacrificio. Usted lo que necesita es acercarse más a Dios en oración, escudriñando su palabra, viviendo una vida en santidad, una vida ayudando a los demás, dando un buen testimonio. Y ya con eso usted va a obtener lo que Dios quiera darle a usted. Usted va a obtener bendiciones que sobreabundan. No es necesario que usted haga ningún sacrificio, y menos ahora en la Semana Santa. ¿Por qué? Porque hay personas que se pasan el año entero viviendo la vida en el pecado, completamente ajenas de buscar a Dios, de rendirse a los pies de Jesús, y creen que porque hagan un sacrificio en la Semana Santa ya ellos hicieron la paz con Dios. Ya ellos pueden venir y borrar toda la cuenta y empezar de nuevo, como dicen en el mundo. Así que, mis hermanos, el tema de la enseñanza le puse: sabía que no tiene que hacer sacrificio porque Cristo lo hizo por ti y lo hizo una vez para siempre. En la palabra de Dios nos dice bien claro que el único sacrificio que le agradó al Dios Padre fue el sacrificio que hizo su Hijo unigénito en la cruz del Calvario. Podemos leer en Hebreos 10:5. Aquí Jesús mismo, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. ¿Qué fue lo que Jesús sacrificó en la cruz del Calvario? El cuerpo, ese cuerpo que Dios le creó a Cristo cuando Él vino y se hizo hombre. Fue para que fuera a la cruz a crucificar ese cuerpo, para que el pecado, la expiación del pecado, fuera condenado en el cuerpo de Cristo. Entonces, con ese sacrificio que Él hizo en la cruz de Calvario, ya es suficiente, mis hermanos y amigos. Ya usted no necesita hacer ningún otro sacrificio. Despierte y no siga viviendo con tanta carga. Usted tiene que aprender a vivir en libertad, porque Cristo vino a darnos vida y vida en abundancia. Pero el sistema mundano, religioso, de gente completamente maligna, que lo que quieren hacer mercadeo con religiones y con doctrina falsa, quiere mantener a la humanidad en esa mentira y en esa falsedad. Y todavía en este tiempo, habiendo tanto conocimiento y tantas vías de uno buscar la verdad, hay muchas personas que no quieren apartarse de ese camino, porque son fieles, pero fieles a cosas erróneas. Y este mensaje para que tú te despiertes y venga a los caminos reales, a los caminos de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Mire, escuchen lo que dice el capítulo 6 y 7 de ese mismo versículo 10. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. O sea que aquí Cristo está hablando de la profecía que escribieron los profetas en el rollo del libro acerca de la venida del Salvador del mundo, el Mesías de Dios. En el Antiguo Testamento, de la única manera que el pueblo de Dios podía limpiar su conciencia del pecado era a través de sacrificios y ofrendas. ¿Qué hacían los sacerdotes? Los sacerdotes tenían que presentar ofrenda y sacrificio por el pecado de ellos, y aún así por el pecado del pueblo. Y aún así ese sacrificio y ofrenda no podían perdonar el pecado, porque cada año tenían que hacer los mismos sacrificios. Hebreos 7, 22 al 27 dice: por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto,
Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar, porque todos envejecían y morían. Mas este Jesús, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, que quiere decir eterno, que no se puede quitar, que es para siempre. Por lo cual puede también salvar perpetuamente, eternamente, a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos, por nosotros. Porque tal sumo sacerdote, Jesucristo, nos convenía, porque era santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecados y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrendar primeramente sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre. Jesucristo lo hizo, ese sacrificio, una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, amigos que me escuchan. Entonces la misma palabra registra que Jesucristo ofrendó su cuerpo como expiación de todos los pecados del mundo. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de Dios, que tiene poder. Jesús, como sacerdote, tuvo que presentar ofrenda y sacrificio, como lo hacían todos los sacerdotes en el Antiguo Testamento. La gran diferencia del sacrificio que hizo Cristo fue que lo hizo una vez para siempre. En esa voluntad somos todos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Hebreos 10:10. No como todos aquellos sacerdotes que están día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados, porque eso es lo que pasaba. Los israelíes en el tiempo de antes hicieron un holocausto y tenían que hacer sacrificio y ofrenda para ellos poder limpiar y borrar su conciencia del pecado. Pero aún esos sacrificios era lo que iba a venir. Y eso que vino fue el sacrificio de Cristo, el cual lo hizo una vez para siempre. Puesto que ese sacrificio que hacían los sacerdotes para el pueblo de Israel tenía que ser constantemente, años tras años, y hacían los mismos sacrificios. Pero esos sacrificios no quitaban el pecado del pueblo. Entonces, Cristo Jesús fue el único que ofreció una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados de toda la humanidad, presente, pasada y futuro. Se ha sentado a la diestra del Dios Padre, haciéndose perfecto para siempre y haciéndonos perfectos a nosotros como santificados. ¿Y cuáles son los santificados? Son aquellos que han creído en Jesucristo y han sido apartados para servirle a Dios. Esos son llamados santificados. Apartados para servir a Dios. Entonces, teniendo el conocimiento de esta gran verdad, no se debe seguir viviendo en rudimentos y enseñanza completamente errónea como están viviendo muchas personas, sin un fundamento bíblico, porque viven con la enseñanza y doctrinas que no edifican al hombre, sino que lo mantiene viviendo en la culpabilidad y en el temor, porque eso es lo que el enemigo quiere, que la humanidad siga viviendo culpable de su pecado y que siga viviendo en temor. Pero mi hermano y amigo,
Una vez usted viene a los pies de Jesús, usted viene a ser libre. Ya sus pecados son perdonados. Ya esa culpa se va por todo. El temor se va. Porque lo dice claramente también en 2 de Timoteo 1:7. Porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Entonces no podemos tener temor. Pero aquellos que no han tenido un encuentro personal con Jesucristo, que todavía están viviendo por medio de los rudimentos religiosos y enseñanzas falsas, no pueden tener ese conocimiento y por eso siguen viviendo en temor y siguen haciendo sacrificios, los cuales están perdiendo su tiempo. Porque la persona que vive haciendo sacrificio está perdiendo su tiempo. Porque ya Cristo lo hizo una vez para siempre. Bendito sea el nombre del Señor. La Biblia no dice nada acerca de que hay que hacer sacrificio. Entonces, al no conocer la Biblia, que no buscan la verdad, sino que se conforman con la palabrería suave que quieren escuchar, esas personas siguen viviendo erróneamente, siguen viviendo escuchando esas palabras, las cuales no tienen fundamento bíblico, palabras que ni siquiera están escritas en la Biblia, la Sagrada Escritura. Pero al ellos querer escuchar esas palabras, pues se quedan tranquilos y siguen viviendo esa vida. Pero lo que ellos no saben es que al final no van a tener un final feliz. Y ya es tiempo de despertar. Mi consejo es: apártate de todas esas religiones que hacen mercaderes con falsas enseñanzas, no predicando la Biblia. Porque no predican la Biblia claramente. ¿Qué dice en Juan 8:32? Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Esa libertad es que Dios quiere que todos nosotros tengamos, no teniendo que hacer ningún tipo de sacrificio para que pueda agradar a Dios. Simplemente ser obediente y buscar a Dios en espíritu y en verdad, orando y escudriñando la palabra. Tu sacrificio es el cuerpo tuyo, que tú lo dones a Dios, te aparte para Dios, y tú vas a ser santificado. Y ya tú estás haciendo ese sacrificio con tu cuerpo. No necesitas hacer otro sacrificio como están haciendo muchas personas en esta Semana Santa, que caminan hincadas, que caminan millas y millas descalzas, o hacen barbaridades de cosas para tratar de agradar a Dios, no sabiendo que ya Cristo lo agradó a Dios. Ya es suficiente con el sacrificio que hizo Jesús en la cruz de Calvario. Tú no necesitas hacer más sacrificio. No te sigas dejando engañar. Bendito sea el nombre del Señor. Dice, especialmente en esta Semana Santa, se puede ver todavía personas haciendo diferentes tipos de sacrificios. Y hasta muchos se hacen daños a ellos mismos, pensando o creyendo que haciendo estos sacrificios ya van a estar bien con Dios, o van a hacer que Dios escuche o haga lo que ellos quieren que Dios haga por ellos. Van buscando cosas, pero la buscan solamente en Semana Santa, porque se pasan el año entero viviendo la vida con su propia voluntad y apartado de la comunión de Dios, y creen que porque en esta semana ellos escojan esta semana para hacer un sacrificio, ya es suficiente para ellos agradar a Dios. Y no es de esa manera, amigos que me escuchan.
tienes que arrepentirte y tienes que aprender a vivir la verdad, que es la palabra de Dios. No seguir viviendo en esas enseñanzas falsas que te han enseñado. Porque si tú sigues haciendo sacrificios, es porque tú no has conocido la verdad. Bendito sea el nombre de Jesús. Quiero decirle a aquellos que piensan que haciendo sacrificio en esta Semana Santa se están acercando a Dios, o ya pueden ser salvos, o que pueden cambiarle la mente a Dios, como dicen en el mundo, borrón y cuenta nueva. Están completamente caminando por un camino el cual lo llevará a un final mal. Porque haciendo todos esos sacrificios, lo que están haciendo es anulando y pisoteando el único sacrificio verdadero que Dios le agradó, fue el sacrificio de su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Si no te has dado cuenta que con esa actitud de tú querer hacer tu propia obra o tu propio sacrificio, le está quitando la gloria a Dios, le está robando los méritos a Jesús. Porque ya la palabra lo dice muy claro en Hebreos 10:11. Y yo diría que leyera por completo el libro de los Hebreos, que ahí tú vas a aprender cómo Jesucristo hizo el sacrificio por cada uno de vosotros. Así que, amigo, despierta. Tú que todavía estás viviendo en ese gran engaño, donde te engañaron que tenía que hacer sacrificio para perdonar tus pecados, o para recibir contestación de parte de Dios, o para tu propia salvación. Está equivocado, porque solamente por medio de Jesucristo hay salvación y hay libertad. Dice en Juan 8:36, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Es Cristo el único que puede traer salvación a la humanidad. Dice, el que cree en él no es condenado, pero el que no cree ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Juan 3:17-18. Así que espero que estas palabras puedan ayudarte a despertar de esas falsas enseñanzas y puedas ser libre de toda culpabilidad. Porque eso es lo que el enemigo quiere, mantener la humanidad en culpabilidad, en temor. Jesús mismo le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de mí. También le dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de vida. No sigas viviendo en la mentira y falsedades que enseña este mundo de pecado. Busca la verdad. Busca un lugar donde te enseñen la verdadera palabra de Dios, la Biblia. Que te enseñen el evangelio de Cristo, un evangelio de libertad. No siga creyendo que la salvación es por obra, porque lo que te va a hacer es que te va a hundir más en la tiniebla, porque no es por obra ni por lo que tú hagas. No, si tú piensas así, estás fuera de la verdad. Es solamente por medio de Cristo Jesús que hay salvación. Para concluir, recuerda que por el sacrificio de Cristo en la cruz, ya tú no tienes que hacer ningún tipo de sacrificio, porque Él lo hizo por ti, como dice en Hebreos 9:28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos,
y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Así que, amigo que me escucha, si espera en Cristo, arrepiéntete para que empiece a vivir libre y feliz y no siga viviendo confundido, haciendo sacrificio en vano, lo cual no te dará salvación, porque Cristo lo hizo por ti en la cruz de Calvario. No es por obra. Tú puedes ser bueno, tú puedes ser malo, nada de eso te cuenta. Tú puedes ayudar, tú puedes obrar, nada de eso te sirve. Solamente arrepiéntete y acepta a Cristo como tu Señor y Salvador, y de esa manera tú vas a venir a ser salvo, porque es una promesa de Dios. De esa manera tú no tienes que seguir engañado con religiones falsas y enseñanzas y doctrinas falsas. Busca de la verdad. Y aquellos en esta Semana Santa, únase a una iglesia verdadera y vaya a adorar a Dios. No siga haciendo sacrificios, porque esos sacrificios son en vano. Usted está perdiendo su tiempo. Usted se está engañando a sí mismo, porque ya Cristo lo hizo una vez para siempre. No necesita hacer más sacrificio. Él lo hizo en la cruz de Calvario. Así que, hermanos y amigos, espero que esta palabra sea de sabiduría, de entendimiento y de mucha bendición para sus vidas, y que usted pueda reflexionar y empiece a buscar el camino de la verdad, que es Cristo Jesús. Seamos todos bendecidos. Será hasta la próxima.